Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En la próxima media hora analizaremos la difícil situación que atraviesan las cárceles salvadoreñas por la COVID-19, una tensión añadida que ha provocado un incremento de los conflictos en los centros penitenciarios. Hemos conversado con autoridades, médicos, activistas y líderes pandilleros para conocer en profundidad las repercusiones que puede tener en la seguridad, no solo dentro de las cárceles, sino también en las calles. Tras este reportaje, visitaremos varias comunidades indígenas que residen en el Amazonas, uno de los segmentos de población más vulnerables frente a pandemias como la provocada por el coronavirus, por su dificultad para recibir atención médica especializada. No se pierdan ninguno de estos dos reportajes. Quédense con nosotros. Comienza América Ahora. Duras medidas contra pandilleros en el sistema penitenciario de El Salvador desatan un intenso debate sobre los derechos humanos de los presos. Las poblaciones indígenas que habitan el Amazonas entre los grupos más desprotegidos frente al brote pandémico. El gobierno de El Salvador mantiene una política de tolerancia cero cuando se trata de pandillas callejeras como la Mara Salvatrucha. No en balde, a medida que los índices de delitos con violencia han disminuido en proporción inversa, la población de reclusos en las cárceles ha experimentado un aumento. La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 también ha llegado a los recintos carcelarios, donde las condiciones de salud de los pandilleros que cumplen condenas están lejos de ser ideales. Nuestro equipo de América Ahora viajó hasta la capital de esta nación centroamericana para acercarnos al drama que se vive en las prisiones salvadoreñas. A esto podría llamársele la nueva normalidad en una prisión de máxima seguridad de San Salvador. Cientos de presos, todos miembros de pandillas rivales, se desnudan hasta quedar en ropa interior. Les obligan a correr, agacharse y con las manos en la cabeza salir de sus celdas y entrar en un patio interior. Bajo la atenta vigilancia de guardias fuertemente armados, se les ordena reunirse en el suelo, sentados tan cerca unos de otros que es imposible evitar el contacto físico. No hablemos siquiera de un distanciamiento prudencial. Algunos usan máscaras, otros no más que los calzoncillos. Muchas de sus celdas se han cubierto con láminas de metal y una vez que retornen a ellas, estarán confinados con pandilleros de otras bandas en un espacio angosto y completamente oscuro. Las nuevas condiciones carcelarias en El Salvador forman parte de la última serie de medidas del presidente de esta nación centroamericana, Nayib Bukele, ante el reciente aumento de la violencia relacionada con las pandillas en el país, actividades delictivas que, afirma el mandatario, estaban siendo orquestadas por líderes pandilleros encarcelados desde el interior de sus celdas. Según la Fundación Inside Crime, que investiga el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, El Salvador fue escenario de un promedio de 19 asesinatos diarios durante un periodo de 5 días a fines de abril, una alarmante cifra de muertes que, de acuerdo con esta entidad, se produjo cuando las fuerzas de seguridad del gobierno incrementaron su presencia en las calles para hacer cumplir las restricciones relacionadas con la COVID-19 y, consecuentemente, emplearon una estrategia más proactiva en la persecución de pandilleros armados y en el enfrentamiento con estos. Rogelio Rivas es el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. En una rueda de prensa reciente se refirió a un fin de semana particularmente sangriento de escaramuzas entre efectivos policiales y delincuentes que dejó un saldo de unos 12 fallecidos y devino en la captura de más de un centenar de presuntos pandilleros. El Plan Control Territorial tiene resultados irrefutables y de estos resultados irrefutables son la baja drástica en los homicidios, y eso se debe al actuar de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Si tuviéramos tregua, no hubiéramos capturado a estos jefes de programa, no hubiéramos capturado alrededor de 100 criminales, que lo hicimos desde el día viernes hasta el día miércoles de esta semana, que son los que habían cometido en su mayoría todos los asesinatos que se dieron durante el fin de semana. Bukele, conocido por su enérgico discurso contra pandillas, que en ocasiones han llegado a tener como rehén prácticamente a todo un país, dejó claro en un tuit que ya su administración había soportado suficiente. Detendremos las matanzas, lo prometo, afirmó categóricamente.
Sin embargo, las imágenes de los presos apiñados en el patio de una prisión en plena efervescencia de la crisis pandémica perturbaron a muchos. En el momento en el que se grabaron dichos vídeos, el monto de casos confirmados a nivel nacional ascendía a casi 1.700. Iván Solano Leiva, un médico que trabaja en San Salvador, confiesa su preocupación por un potencial brote infeccioso en los recintos penitenciarios. Y un brote epidémico entre los centros carcelarios de nuestro país que podría traer una gran cantidad de muertos. Eso es lo que podría traer ese tipo de situaciones. Aspectos de derechos humanos, pues sí, significa que pusimos en riesgo, o hemos puesto en riesgo al personal, a las personas privadas de libertad de ese centro carcelario donde sucedió estas cosas. Pero el gobierno no ha dado muestras de querer cambiar su política con respecto al tratamiento que reciben los pandilleros encarcelados e insiste, para justificar su mano dura, en que muchos delitos violentos relacionados con pandillas se coordinan precisamente dentro de las prisiones. Rodrigo Ávila, un exdirector de la Policía Nacional Civil de El Salvador, que actualmente ocupa un escaño de congresista, señala que estas políticas no son suficientes para frenar el crimen armado. Means of control for the penitentiaries and for keeping all the orders. Realmente creo que debería existir un mecanismo de control dentro de las penitenciarías para evitar que muchas de las órdenes para cometer delitos salgan justamente de las cárceles. Por supuesto que el gobierno debería investigar este asunto. Es bueno contar con los medios para hacer frente a la posibilidad de que se cometan delitos, hacer frente a las posibles órdenes que se imparten desde las prisiones. Sin embargo, lo que realmente hemos visto es algo de lo que he venido hablando en los últimos 2 o 3 años, y es que la fuerza con potencial para cometer los crímenes sigue ahí latente. Ávila afirma que las medidas más recientes tomadas por Bukele no se centran realmente en los orígenes de la violencia y están dirigidas más a las relaciones públicas que a la seguridad pública. En este asunto, la cuestión es encontrar soluciones verdaderamente efectivas para el problema, medidas adecuadas. Y de alguna manera, últimamente lo que se ha hecho ha sido más en el orden mediático y propagandístico. Esforzados y realistas, lo que necesitamos es desmantelar estas estructuras, para lo cual hemos presentado un par de buenas iniciativas que ayudarán a lograr ese objetivo, y una de ellas es posibilitar la creación de un registro nacional de organizaciones criminales y pandillas. Apolonio Tobar es un activista en favor de los derechos humanos del pueblo de El Salvador. Esos 2 días en los que se hizo las requisas en los diferentes centros penales, se puso en la posibilidad de contraer o en riesgo a los internos de contraer el COVID, visto que no hubo distanciamiento personal. Igual se puso en riesgo al personal que estuvo ahí, porque pudo estar adentro el virus o porque alguien lo pudo llevar al ingresar a hacer esa situación. Tobar denuncia categóricamente lo que considera una flagrante violación de los derechos humanos cometida contra los reclusos. Personas privadas de libertad, lo que pierden es su libertad ambulatoria. Los derechos humanos les son inherentes porque es su característica y por el simple hecho de ser personas. Desde el momento en que se pone a este grupo de personas privadas de libertad semidesnudos, expuestos a los medios, evidenciando una realidad, obviamente hubo una afectación a la dignidad humana, y desde ahí podemos concluir que efectivamente hubo una afectación a los derechos humanos. Por su parte, el presidente Bukele subrayó en un tuit que todas las acciones dentro de las prisiones se llevaron a cabo en el marco de la ley e insinuó que la oposición está tratando de politizar la situación. En una conferencia de prensa posterior a su polémico mensaje en Twitter, el mandatario afirmó que las duras medidas impuestas eran necesarias y que las críticas fueron orquestadas por sus opositores, motivados por razones políticas. Se dispararon los homicidios, ¿qué hicimos? Reunión, a tomar medidas en los penales, en la policía, con la Fuerza Armada, a hacer planes, inteligencia, etc. ¿Qué dijeron? Dictadura, qué barbaridad, miren lo que están haciendo. Se movieron con sus contactos internacionales, pagaron para que salieran publicaciones en otros países, para que El Salvador fuera la dictadura. ¿Dictadura por qué? Por combatir la delincuencia. Según estadísticas oficiales de la administración de Bukele, cerca de 20.000 de los 70.000 pandilleros activos en el país están cumpliendo condenas en prisión.
El gobierno asegura que muchos de los que están encarcelados continúan coordinando asesinatos y extorsiones. La opinión pública, por su parte, parece favorecer en su mayoría la postura dura del mandatario contra las pandillas, incluso después de que se publicaran las impactantes imágenes desde el interior de la prisión. Mire, yo estoy de acuerdo en lo que el señor presidente, la orden que da el señor presidente, que es la única forma en cómo se pueden evitar, como se llama, homicidios y muchas cosas más, muchas anomalías más que se están dando. Yo estoy de acuerdo con él, lo apoyamos. Pues la verdad yo estoy de acuerdo con el presidente, porque él les tiene que poner mano dura, si no van a haber más homicidios y bueno, nuestras familias corren riesgo. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Pero activistas en favor de los derechos humanos, como Apolonio Tovar, insisten en que hay ciertos derechos que corresponden a todos, sin importar cuál fuera su pasado criminal. Que no existen derechos humanos de personas privadas de libertad y derechos humanos de personas en libertad. No hay. Los derechos humanos nos corresponden a todos y a todas por igual, ¿verdad? No hay esa separación que unos sí tienen derecho, otros tienen derecho o tienen diferentes derechos humanos. Todos y todas tenemos los mismos derechos humanos. Ahora, lo que se cuestiona es la afectación que estas estructuras generan a la sociedad. Por supuesto que generan una afectación. Hemos dicho que tenemos niveles delincuenciales altos, pero también he dicho que eso es un problema estructural que debe atenderse de esa manera. Exoficiales de la policía salvadoreña, sin embargo, coinciden en que la respuesta a la criminalidad pandillera no puede limitarse a acciones con un enfoque más mediático que práctico y verdaderamente efectivo, como es el caso de estas nuevas restricciones en las prisiones. Realmente necesitamos abordar el problema desde la perspectiva que priorice la recuperación de nuestros territorios. Y eso simplemente ocurrirá empleando el concepto de 3D. Debemos acabar con el crimen, debemos disuadir a los delincuentes de que cometan delitos y debemos interrumpir las actividades de las pandillas. Pero lo más importante es que debemos desmantelar estas estructuras. Y no creo que se haya hecho el máximo esfuerzo para desmantelar estas estructuras, aunque se hayan mantenido a raya. Se les ha mantenido callados, sin cometer demasiados delitos, pero tenemos que entender que también estamos en presencia de la denominada Pax Mafiosa, un término latino que significa que simplemente continúan ahí. El crimen organizado se mantiene controlando territorios como una fuerza potencial que puede crear problemas para la sociedad y el Estado en un momento dado si se interfiere en sus intereses. Desde las propias pandillas han surgido voces prediciendo que las duras medidas dentro de las cárceles podrían provocar aún más violencia en las calles de El Salvador. En un vídeo publicado en YouTube, un presunto líder pandillero de la facción de Barrio 18, que se hace nombrar Los Sureños, así lo dejó entrever. Como Barrio 18 Sureños les pedimos a los medios de comunicación locales, internacionales e institucionales de mayor prestigio, Derechos Humanos, Cruz Roja, nos ayuden a velar por los derechos de los internos en los centros penales, ya que les están violando sus derechos humanos de la forma que los están tratando, dotando de sus pertenencias que los familiares de cada interno se ha esforzado mucho en poderles hacer sus paquetes en medio de esta crisis. No es justo en la manera que están actuando con nuestros compañeros. Si quieren acabar con la violencia en el país, no es la forma correcta. Al contrario, con esas acciones van a terminar convirtiendo en un caos todo el país. Un mayor caos en un país ya acostumbrado a convivir con la violencia. Un mayor caos agravado por la pandemia de COVID-19. Los grupos indígenas son de los segmentos de población más vulnerables frente a pandemias como la COVID-19, pues por sus condiciones de vida tienden a ser más susceptibles a infecciones virales. En dependencia de su lugar de asentamiento, la situación también puede agravarse, teniendo en cuenta que muchos habitan regiones distantes o de difícil acceso a instituciones médicas modernas.
El principal temor de los líderes de algunas de estas poblaciones indígenas ante graves crisis sanitarias como la actual es que la enfermedad las diezme drásticamente, algo que ha ocurrido con brotes epidémicos en el pasado. Cuando alguien se enferma en la comunidad nativa de Otari, los curanderos locales acuden a la farmacia. Solo que no es esta una farmacia convencional, sino su propia farmacia en la jungla. David Barbosa, un líder espiritual de esta comunidad, sabe qué buscar según el caso, las propiedades medicinales de cada planta a su alcance y cómo emplearlas. Esta es planta uña de gato. ¿De qué sirve? Para úlcera. Y también para hemorragias. De todo, es curatible. O sea que es la madre de todas las medicinas. Y la madre más medicina está por ahí. Acá debe estar, pero todavía no lo encontramos, todavía no lo ubicamos. Es la madre de todas las medicinas. Esa planta medicinal y otras tantas se encuentran aquí, en la base de esta cresta que los locales consideran sagrada y desde la que se divisa el asentamiento de este pueblo indígena en un remoto paraje de la Amazonía peruana. Para quienes vienen de paso, este bosque parece impenetrable, no así para los nativos de Otari, que conocen sus ríos y barrancos como las palmas de sus manos. Es su patrimonio y a menudo su entorno salvador. Uña de gato sirve para úlcera, diarrea, infección intestinal, infección urinaria, todo y otras cosas más. Vale su cáscara, vale también su adentro, es agua, líquido, eso más principal, el líquido. Eso para cada mañana, para hígado tomar, en la mañana. Y esta planta es para diarrea, para dolor de cabeza. El otro acá está chiquito, es para varón cuando ya no tiene impotencia sexual. Pero sin embargo, esta farmacia no tiene para el coronavirus. No, debe haber. ¿Ha venido alguna autoridad para dar consejos por si llega el virus aquí? No, todavía. Estos residentes nativos de Otari conforman uno de los 55 pueblos indígenas originarios identificados hasta la fecha por el Ministerio de Cultura de Perú, una población total que representa casi un cuarto de los 32 millones de habitantes de esta nación sudamericana. Si los acontecimientos históricos ofrecen alguna pista clara, la COVID-19 podría llegar a diezmar drásticamente estas comunidades indígenas. Nosotros hemos visto, escuchado por la radio, por televisión, hay una enfermedad que se llama coronavirus. Para mí, yo estoy en contra de eso. Es como si fuese una enfermedad que no sirve para nada. Es como si fuese la subversión, nos ha matado todo. ¿Por qué viene? Seguramente para nosotros ha traído una persona. Esa persona no debe permitir también el gobierno actual peruano, Martín Vizcarra, ¿por qué le permite de otros países que venga? Que venga a otros países una persona que ayuda al pueblo indígena, no trayendo la enfermedad. A Barbosa le preocupa que los extranjeros sean portadores del virus, pero con el espacio aéreo peruano cerrado desde hace meses, son los residentes nacionales quienes representan ahora esa presunta amenaza de contagio. En medio del incremento de los casos de COVID-19 en las ciudades del país y el colapso de la economía y el sistema de salud, los habitantes de las zonas urbanas han intentado refugiarse en áreas rurales. Si es cierto que la vida en el campo puede resultar de alguna ayuda o si están transportando inadvertidamente el virus con ellos hasta estos parajes, todo eso está por verse. Lo innegable es que aquí los recursos son mucho más escasos. A varias horas de este asentamiento de Otari, en otro rincón de la Amazonía peruana, el pueblo de Achaninca también está en vilo ante el peligro de la pandemia. Oliver Arnoya, uno de sus líderes, señala resignado que cuando nuevas enfermedades golpean a su gente, los resultados son siempre devastadores. Antes apareció chikungunya, también ¿cómo le llamamos zancudo? También cuántas familias de la sierra, con selva, han murieron. Similar como ahora coronavirus. Y si algo con absoluta certeza no está cerca de estas personas son los médicos.
Al igual que los nativos de Otari, los Achaninka dependen de la medicina tradicional, una alternativa que, de acuerdo con el propio Oliver, no siempre resulta eficaz contra enfermedades de esta magnitud. Cuando un poco nos duele el estómago, ya nos vamos, pero ya estamos olvidando nuestro medicamento que tiene de esta zona, en la selva. Qué pena, ¿no? Sí, y eso está pasando acá a nosotros. Pero nuestra tradición, nuestras costumbres no dejamos. Que olvidamos la naturaleza de frente a la posta. Ese es gran problema. Otro problema no menos serio es que la clínica más cercana se localiza a 1 hora de distancia. Ante la ocurrencia de enfermedades graves o, por ejemplo, complicaciones de parto, 1 hora se hace eterna. Y para colmo de males, las ambulancias escasean. Tiene que esperar que venga moto. Acá difícil viene, a veces que viene o no también. Tenemos, esto es complicado. Sí, cuando uno está enfermo, sí, bajar en moto es muy incómodo. Sí. Especialmente cuando ese recorrido en motocicleta se hace por carreteras que se tornan resbaladizas durante la temporada de lluvias. Oliver teme que si la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 empeora, conseguir atención médica se volverá aún más difícil para su comunidad. No puede haber, porque ellos están ahí ocupados. Y entonces, si habría bastante acá enfermedad, nosotros también sentimos tristes. Porque nuestros hijos ya hasta mientras ya van a morir, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Y también justo yo pedí acá que haya un oro comunal, ¿no? Para que venga el, ¿cómo se llama? Médico, siquiera 2 veces a la semana, o si no llama a la emergencia, venga, atiende. Sin embargo, esa solicitud a la que Oliver se refiere no es de ahora, sino de hace 15 años y todavía está esperando por una respuesta. De hecho, la pandemia de COVID-19 ya ha llegado a algunas comunidades indígenas de América Latina. Algunas tribus brasileñas han optado por refugiarse en las profundidades del bosque hasta que el virus desaparezca, mientras otras exigen al gobierno que expulse a todos los extranjeros del Amazonas, incluidos los mineros, madereros y rancheros. La situación, aunque grave, no es nueva para estos nativos de Sudamérica, para quienes las enfermedades importadas han resultado catastróficas desde tiempos de la conquista española. De la viruela a la gripe común, estas poblaciones han mostrado poca o ninguna inmunidad ante brotes similares. En Brasil, el reconocido fotógrafo sociodocumental y fotoreportero Sebastião Salgado ha lanzado una campaña para evitar que la COVID-19 cause grandes estragos en el Amazonas. La situación actual es más crítica, debido a que el gobierno brasileño ha otorgado más libertades en sus contratos con los mineros, madereros y agricultores que están invadiendo las tierras de las tribus indígenas, y muchos de estos cazafortunas son portadores del coronavirus. La COVID-19 ha sido particularmente letal en estas comunidades nativas que históricamente han tenido las enfermedades respiratorias como principal causa de muerte. La tasa de casos de diabetes también es alta debido a que las dietas tradicionales se han sustituido por muchos alimentos procesados modernos. La OMS afirma que el impacto de este virus en las personas con alto contenido de azúcar en sangre tiende a ser más severo, si no mortal. Antes, nuestras abuelas poco tomaban, ¿cómo se llama?, azúcar. Ellos no comían sal, poco nomás. Y hoy, en esta vida, sé que más queremos sal. Sí, eso es, más azúcar. Y entonces con esa parte creo la enfermedad nos está atacando. ¿Cómo se llama? Los doctores, sabes que nosotros ahora acudimos ya a la posta, al hospital, nos dice mucha azúcar que tiene, mucha grasa en el, ¿cómo se llama?, en la sangre. Sí, hay diabetes. Diabetes también, como 3 años que apareció acá, porque más antes no sentíamos que diabetes hay. Por ejemplo, yo estoy con diabetes, 3 años, pero frente de eso, tomando hierbas ya no tengo, pero médicos me dicen, Ayacucho, Lima, que tienes diabetes. Pero yo estoy bien,
¿Esto cura diabetes? Sí, diabetes. ¿Qué hace uno? ¿Un té? Sí, té. Se hierve. Para que limpie todo. Parecido también chamairo que juntamos para picheo de coca. Ajá, también para diabetes. También nosotros chachamos para que no se malogra la dentadora. Esto da fuerza a los dientes. Da fuerza a los dientes. Y esto cura la diabetes. Cura la diabetes. La diarrea tampoco. Diarrea. O sea, en muy poco espacio hay un montón de medicinas. Sí. ¿Para qué? Para mantenimiento de la dentadora. Cuando suena algo como resfrío, también. Ese es el curativo. Por eso de que no queremos que personas, otros extraños, va a venir y va a tomar. ¿Y dónde vamos a conseguir nuestra planta medicinal occidental, tropical que tenemos? ¿Y ustedes están buscando algo contra el coronavirus aquí? Estamos tratando de buscar. Acá hay. Pero yo quiero que estén los médicos de Lima, que venga acá y que que explique también lo que yo quiero que explique. Cómo combatir, cómo empieza el coronavirus. ¿Será como dolor de cabeza? Para nosotros inmediatamente con Reina vamos a buscar cuál es el mejor nuestra hierba para tomar, para estar preveniendo. Ahora nosotros mismos no hacemos nada. ¿Por qué usted piensa que no viene? Yo pienso de que no tiene voluntad. ¿Por qué? No hay voluntad para el pueblo Asháninka. ¿Por qué? Porque dirá pues que muera los Asháninka, que desaparezca para quitar su terreno. Para que venda empresa. David Barbosa teme tanto por su pueblo como por su tierra. Al igual que muchos líderes indígenas, también ha valorado la opción del autoaislamiento colectivo en las profundidades del bosque, a donde no puedan llegar los extraños. Otro grupo tribal, sin embargo, ha adoptado la estrategia opuesta, aunque no por elección, sino forzado por las circunstancias debido a la confluencia de carreteras y un río. Mientras los residentes de Lima huyen de la capital, cientos de miembros de la comunidad Shipibo-Conibo se agolpan justo en el centro de la ciudad, en este asentamiento improvisado a la sombra del Palacio de Gobierno del Perú. En la capitalina localidad de Cantagallo, el distanciamiento social es un concepto inexistente, como también lo son las alcantarillas, el agua corriente y la atención médica adecuada. Pero todavía no han tenido infectados. No, todavía, por mientras no hay nada, pero yo le digo, cálmese, tómese fuerte. Cuanto más uno se piensa débil, más se ataca rápido. Hay que tener fuerza y valentía, porque yo le digo, viene un Goliat, pero tenemos que enfrentar como David, tenemos que estar. Olinda Silvano es una artista icónica de la comunidad indígena Shipibo-Conibo que crea grandes murales urbanos utilizando patrones heredados de sus ancestros. Ante la posibilidad real de contagio por COVID-19, Olinda asume una actitud desafiante. Para mí el coronavirus es como cualquier enfermedad, pero un poquito más, pero no me asusta, soy fuerte. Si es mi destino, llegará. Si no es mi destino, pasará. Porque nosotros no podemos decidir si me voy a dar mañana, pasado. Solamente Dios sabe nuestro destino. Los indígenas Shipibo-Conibo han habitado durante décadas esta zona y Silvano insiste en que gozan de mejor salud que el resto de la población local, algo que las estadísticas históricas contradicen cuando se trata de enfermedades virales. Días después de la visita de nuestro equipo de filmación de América Ahora, los medios peruanos informan de las primeras muertes de miembros de la comunidad Shipibo-Conibo en Cantagallo. Hola, Olinda, soy Jerry, de Barcelona. Entre los contagiados figuraba el nombre de Olinda Silvano. Ay, perdón. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Weixin. Gracias por su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.